nuevamente. Los factores de coartación de la articulación coxofemoral implican mucho la acción de la gravedad, ¿sí? Por el peso, ¿sí? Tanto del tronco, ¿sí? Contra la cabeza del fémur. Entonces esto da una mayor coartación entre la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Ligamentos y músculos de equilibrio. Los músculos y los ligamentos, que ustedes ya saben los ligamentos, tenemos el ligamento iliofemoral, pubofemoral, que son los ligamentos anteriores, el ligamento isquiofemoral, que es un ligamento posterior, y un ligamento pequeñito y profundo, que es el ligamento de Berlín, ¿sí? Entonces, en la parte anterior de la cadera, no hay muchos músculos, pero sí hay muchos ligamentos. El ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. En la parte posterior hay muchos músculos, pero hay pocos ligamentos. En la parte posterior tenemos, por ejemplo, el músculo glúteo mayor, tenemos los músculos pelvitrocanterios, tenemos los isquiotibiales, ¿sí? Pero el único ligamento que se encuentra en la parte posterior es el ligamento isquiofemoral. Los factores musculares y óseos, músculos estabilizadores transversales, ¿sí? Que dan una estabilidad en esta dirección, transversal, así. Esto es transversal, ¿sí? El músculo estabilizador transversal es un músculo que se llama glúteo mediano. El glúteo mediano y el glúteo menor dan una estabilidad transversal, ¿sí? Y los músculos longitudinales, que son los que van de abajo o de arriba hacia abajo, son los músculos longitudinales. Por ejemplo, el psoas ilíaco, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el recto interno, el músculo o los músculos isquiotibiales. Estos son los músculos longitudinales. Y los músculos que dan una estabilidad transversal son los músculos glúteo mediano y glúteo menor, que fue lo que nosotros hablamos hace rato de la orientación del cuello femoral, ¿sí? Que había el ángulo de inclinación que era de 125 grados, y este ángulo de inclinación puede producir la coxa valga o la coxa vara. Cuando aumenta, que vemos aquí, aumenta el ángulo de 120, o sea, de 125, se va a 140, eso produce una coxa valga. Pero cuando el ángulo de inclinación disminuye, eso produce una coxa vara, ¿sí? Y la coxa valga favorece a la luxación patológica de cadera, favorece a la luxación de cadera. O sea, si una persona o un paciente nace ya con una coxa valga, con un ángulo de inclinación superior a los 125 grados, este paciente cuando empieza a realizar la marcha va a ser favorable la luxación de esa cadera. Entonces hay que tratar a tiempo esta coxa valga. Los músculos flexores de la cadera, el más importante es el músculo psoas ilíaco, ¿sí? El músculo psoas ilíaco, esto que vemos aquí, este es el músculo principal flexor de la cadera, ¿sí? El psoas ilíaco, o también se le llama psoas mayor. Luego tenemos otros músculos que ayudan a la flexión de la cadera. Tenemos el sartorio, que es este músculo que vemos aquí. Este es el sartorio, ¿sí? Este músculo que vemos aquí es el recto anterior del cuádriceps, este que está aquí. Y este músculo que encontramos aquí es el músculo tensor de la fascia lata. Entonces, el principal músculo flexor de cadera es el psoas ilíaco o psoas mayor. Luego tenemos el sartorio, el recto anterior del cuádriceps y el tensor de la fascia lata. Este músculo que vemos aquí es el sartorio. Es este mismo músculo que encontramos aquí. Otros músculos que ayudan también a la flexión de la cadera es el músculo pectíneo, este que vemos aquí, pectíneo, el aductor mayor y este músculo que está aquí que se llama el recto interno. Estos también son músculos accesorios de la flexión, pero el principal músculo de la flexión es el psoas ilíaco, psoas mayor. Los músculos extensores de la cadera tenemos, el principal músculo extensor de cadera es este número 1 que vemos aquí, que es el glúteo mayor, ¿sí? Y luego tenemos el 4, el 5 y el 6, que son los músculos isquiotibiales, ¿sí? Los músculos isquiotibiales. El número 4 es el músculo bíceps femoral. El número 5, ¿sí?
es el músculo semitendinoso y el número 6 es el músculo semimembranoso. Y esos tres músculos forman los isquiotibiales, que también son músculos extensores de la cadera, al igual que el número 1, que es el músculo glúteo mayor. Acá tenemos los músculos isquiotibiales. ¿Por qué se le dice segundo grupo? Porque en el primer grupo, ¿sí?, que es el glúteo mayor, es el músculo más superficial, es el músculo más superficial. Y en el segundo grupo, que es el músculo, o son músculos más profundos, son los músculos isquiotibiales, que era el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que son extensores de cadera. Los músculos abductores de la cadera, ¿sí? El principal músculo abductor de la cadera es el glúteo mediano, el número 1, ¿sí? Lo que vemos aquí, glúteo mediano. Luego tenemos el glúteo menor, ¿sí?, que es esto que vemos aquí, este es el glúteo menor. Y luego tenemos el tensor de la fascia lata, que es el número 3, que vemos aquí. Entonces, tanto el glúteo mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata realizan la abducción de cadera. Pero el principal músculo abductor de cadera es el glúteo medio, esto que vemos aquí, el número 1. El equilibrio transversal de la cadera, que fue lo que hablamos hace rato, ¿sí?, está dada por el músculo glúteo mediano y glúteo menor. Esos son los principales músculos estabilizadores transversales. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, este músculo, glúteo mediano o glúteo menor, se encuentra débil, ¿sí?, ¿qué va a pasar? La cadera va a tender a irse más hacia arriba, ¿sí? Cuando nosotros apoyamos la cadera o las ambas piernas contra el suelo, ¿sí?, va a hacer que esta cadera se vaya más hacia arriba, va a haber una inclinación de la cadera. Eso es por una debilidad del músculo glúteo mediano y el músculo glúteo menor. Los músculos aductores de la cadera son, el principal o los principales son los aductores. El aductor mayor, que es el más potente. Luego tenemos el aductor menor y el aductor mediano, ¿sí? Tenemos el recto interno, el semimembranoso, el semitendinoso y la porción larga del bíceps. Estos son músculos accesorios de la aducción de la cadera. Pero los principales músculos aductores de cadera son los aductores, mayor, mediano y menor. Y el más potente de todo ello es el aductor mayor, ¿sí? Aducción de cadera. Luego tenemos los músculos rotadores externos de la cadera. Los músculos rotadores externos de la cadera son los músculos pelvitrocanterios. Son estos musculitos que vemos aquí. Son músculos profundos. Se llaman músculos pelvitrocanterios. Y los músculos pelvitrocanterios son el piramidal, el obturador interno, el obturador externo, el gémino superior, el gémino inferior y el crural. 6 músculos forman parte de los pelvitrocanterios y esos son los rotadores externos de cadera. Acá vemos también los músculos rotadores externos de cadera, que son los músculos más profundos. Y luego tenemos los músculos rotadores internos de la cadera, que son el tensor de la fascia lata, el glúteo mediano y el glúteo menor. Estos son los rotadores internos de la cadera, ¿sí? Son 3 músculos que realizan la rotación interna de la cadera. Y ahí terminamos, chicas y chicos. ¿Se entendió bien?